portavoz de este grupo. Muchísimas gracias al compareciente por haber venido y, bueno, todos reconocemos su trayectoria profesional y su hondo conocimiento en el tema a tratar, en concreto el tema que nos ha venido a expresar, que es el de la fiscalidad. Antes hablábamos de la producción, de los productos ecológicos, de esa fiscalidad, de esas huellas, pero realmente al final es como un círculo vicioso, ya que cuando digo productos ecológicos, véase en el espectro más amplio, es decir, con bajas emisiones y demás. Tenemos unos productos que no son mayoritarios porque son caros y al ser caros no van a ser mayoritarios. Entonces, al final es un círculo que tenemos que hacernos reflexionar, porque si lo que queremos realmente es cada vez apostar por ese consumo de productos mucho más responsables medioambientalmente, pues ese círculo vicioso que existe tendremos que intentar o ver cómo poder atacarlo, cómo cree el ponente que podemos romper con estos ciclos que hacen que no seamos ambientalmente eficientes en cuanto a la compraventa de distintos productos. ¿Cree usted que es necesario que exista mucha más colaboración de la parte público-privada en cuanto a desarrollo de tecnologías, en cuanto al mercado, en cuanto a al desarrollo de estos tipos de políticas que puedan hacer que se puedan romper estos círculos viciosos? Me gustaría, aparte de hablar de la fiscalidad, a la que ahora entraré, que usted nos diga, como experto en la materia, qué inversiones o qué acciones cree usted que son prioritarias a la hora de desarrollar no solo la ley de cambio climático y transición energética, que se supone que se está desarrollando, y digo se supone porque con las declaraciones del señor Nadal de esta mañana ahora quedamos todos un poco en interrogante, pero ¿cuáles son esas actuaciones que usted considera que son prioritarias y por las que tendríamos que empezar de una manera directa y que no podríamos dilatar en el tiempo? En cuanto a esas maneras que le pregunto sobre romper ese ciclo, usted hablaba también de desarrollo tecnológico. ¿Me podría decir alguna, por ejemplo, idea tecnológica o de mejora tecnológica que podría ser que se redujesen esos costes? Se ha centrado sobre todo en la parte de la fiscalidad ambiental. Yo quiero hacer una reflexión y también quiero que el ponente me dé su opinión acerca de esta reflexión que quiero plantear. Siempre se está hablando de fiscalidad ambiental, de países que sí que tienen una fiscalidad ambiental. Nosotros creemos que antes de pensar en esa fiscalidad ambiental tenemos que hacer un estudio de los tributos que se están pagando en este país y que no tienen un destino finalista en materia de lucha contra el cambio climático. Existen muchos tributos que no se están invirtiendo donde tocan o que ese dinero no se está utilizando para el fin del cual se están recaudando y que se podrían reorientar. De esta manera no tendríamos que crear una nueva fiscalidad, sino aprovechar esos tributos que ya se están recaudando, que no se están invirtiendo en la fiscalidad a la que se supone, en el objetivo para el cual se están recaudando, y de esa manera invertirlos. ¿Por qué? Porque si creemos, y aquí es donde va la reflexión, que vamos a educar con conciencia medioambiental y que vamos a hacer que todos seamos mucho más conscientes de nuestro entorno, simplemente a golpe de impuestos, creo realmente que vamos a ir en contra del principio real, que es la lucha contra el cambio climático. Por eso tenemos mucho más que hacer. Obviamente, en todo ese proceso de estudio tendremos que trabajar en materia de educación, en materia de eficiencia energética. Créame que no solamente por mi formación profesional, sino por mi convicción, tenemos que trabajar muchísimo en eficiencia energética, no solamente en el transporte, que también, porque el carpool de este país es el mayor foco de contaminación que tenemos en este momento, sino también en materia de eficiencia energética, eficiencia en todos los edificios, edificación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Si reducimos nuestro consumo, seremos más eficientes, o lo que es lo mismo, emitiremos menos. Entonces, si partimos de la base de educación, de mayor eficiencia energética y de identificar y cuantificar todos esos tributos que no se están invirtiendo donde toca, quizás si empezamos por ahí no tendríamos que hablar directamente de una fiscalidad verde, sino hablar de esa fiscalidad posterior, y ya una vez hecho todo ese análisis y viendo si realmente es necesaria o no. Porque realmente el problema que nos plantea es si se puede hacer la conciencia opuesta. Es decir, si nosotros hablamos solamente de impuestos en lugar de educar en manera de concienciación medioambiental, quizás podemos crear la conciencia opuesta, y es decir, pues como estoy pagando la contaminación, puedo seguir contaminando. Y nos preocupa realmente ese punto de vista. Por eso le planteo la reflexión y que nos diga qué le parece eso de identificar los tributos que existen, que no se están invirtiendo, y cómo se pueden reorientar.
También me gustaría que nos dijese si hay algo indispensable que usted cree en materia de fiscalidad medioambiental que sí o sí se tiene que tratar desde el principio, desde el inicio, y por supuesto si son suficientes o no. En cuanto a la renovación, voy terminando, señor presidente, en cuanto a la renovación de ese parque automovilístico, de hablar de esa reducción de las emisiones del parque automovilístico, ¿usted cree que se tiene que apostar por una tecnología en concreto o se tiene que dejar ese hueco al desarrollo tecnológico de las distintas tecnologías que puedan, apostando por el I+D+I, reducir esas emisiones? Porque volvemos al círculo al del principio. ¿Por qué no se compran vehículos eléctricos? Porque no hay suficientes puntos de recarga y porque como no se venden suficientes todavía es un producto que es más caro. Por eso la exposición del principio. Y para acabar, me gustaría que nos dijese o que nos explicase a qué cree usted que se deben esas puntas de emisiones que dijo que son cíclicas, pero a qué cree usted que se debe que en el momento en el que estamos, en el que se supone que hay mayor conciencia medioambiental, se vuelven a disparar o vuelve a ser ascendente ese ciclo de emisiones. Muchísimas gracias y espero tener la respuesta del ponente. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Apenas un minuto y, bueno, dada también la poca frecuencia por las otras ocupaciones que tiene.